Y vamos a dar lugar a la predicación de la palabra. El texto que nos toca hoy es el Evangelio de Juan, capítulo 7. Podéis ir abriendo la Biblia en Juan, capítulo 7, versículos 1 al 24. Juan, capítulo 7, versículos 1 al 24, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta aquí la lectura bíblica. Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte porque tú eres soberano y tú eres el Dios que nos ha traído a este lugar, nos ha convocado como iglesia para que podamos en esta mañana meditar en tu palabra. Ahora, verdaderamente, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para acercarnos a la Biblia. Realmente ella es un libro cerrado para todo aquel que no quiera hacer tu voluntad. Por eso pedimos, Padre, la operación interna de tu Espíritu, inclinando nuestro corazón a ti, inclinando nuestro corazón a tu voluntad, para que podamos entender y creer en tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los versículos que acabamos de leer nos introducen a un ambiente de creciente hostilidad hacia Jesús. Versículo 1, los líderes religiosos buscan el modo de matarle. Versículo 5, sus hermanos, hijos de José y María, no creen en él. Versículo 12, hay división entre los judíos en Jerusalén respecto a su persona. Algunos dicen es un buen hombre, otros dicen no, sino que engaña al pueblo. Y versículo 32, que no lo hemos leído, los principales sacerdotes envían alguaciles para prenderle mientras él enseña en el templo. De modo que alrededor de Jesús hay división, tumulto y conflicto. Ahora bien, querida iglesia, quiero deciros que nunca ha habido una figura más controversial en la faz de la tierra que la figura y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en vano, las Escrituras nos hablan de Él como siendo una piedra de tropiezo, Romanos capítulo 9, versículo 32, y como una señal que sería contradicha.
Lucas capítulo 2, versículo 32. Son verificables las palabras de Jesucristo cuando Él afirmó que Él no vino a traer paz, sino a traer espada. Y que la división que Él produciría entre los hombres afectaría aún las relaciones más cercanas. Mateo 10, 34, de padres e hijos y entre hermanos, como lo que está ocurriendo ahora mismo delante de Él. Hermanos, solamente los de alma frívola o pensamiento superficial pueden ser indiferentes ante la persona de Jesucristo. Para cualquier hombre de cierta profundidad y carácter, Jesús es una figura difícil de asimilar, es una figura incómoda, una figura compleja. Alguien que nos empuja el tiempo entero a tomar una decisión. Quiere decir, con Cristo no puedes ser neutral. Al final del día, si verdaderamente le entiendes, si te encuentras con Él, te das cuenta de que tienes que estar o con Él o en contra de Él. No hay punto intermedio, o le amas o le aborreces. Y mi deseo en este sermón, hermanos, considerando a la persona de Jesucristo como la persona más conflictiva en la faz de la tierra, que despierta más hostilidad, la pregunta que quiero responder en este sermón es la siguiente: ¿por qué Jesús es causa de tanta hostilidad? ¿Por qué Jesucristo es causa de tanta hostilidad, tanta enemistad? ¿Por qué Él despierta entre los hombres tanto conflicto? ¿Qué es lo que hace con que Él sea tan incómodo o tan aborrecido por los hombres? ¿Qué hace de Él la figura más controversial que ha pisado la tierra? Y yo quiero argumentar con vosotros que los versículos que acabamos de leer nos dan algunas respuestas bien importantes a esta pregunta. Yo quiero entrar a ellas y que podamos considerar brevemente los versículos. Hay algunas partes difíciles de entender, así que ruego a la congregación toda atención y Biblia abierta para considerar los versículos de esta mañana. La primera razón por la que Jesús es causa de hostilidad o conflicto es la siguiente: es que Él testifica que nuestras obras son malas. Vamos a encontrar versículos 1 al 9, va a ser la primera porción que vamos a estar leyendo, pero el versículo clave del 1 al 9 es el versículo 7. Lo tenemos ahí, versículo 7, dice lo siguiente, dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Así que esa es la primera razón por la cual Jesucristo es causa de conflicto. Pero quiero analizar el versículo 7 a partir del contexto de los versículos 1 al 9. Así que vamos versículo a versículo meditando en la palabra del Señor. Hermanos, Jesús permaneció en Galilea porque Él sabía que los líderes religiosos en Jerusalén estaban buscando el modo de matarle. Versículo 1. Recordad que hace poco la gran mayoría de los discípulos de Jesús le habían abandonado. Pero peor que eso, el texto en el versículo 5, nos dice que ni aún los hermanos de sangre de Jesús creían en Él. Increíble. Ni siquiera sus hermanos, hijos de José y María, creyeron en Él. Ellos llegaron a creer en Jesús después de la resurrección, pero antes de la resurrección lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Hermanos, los hermanos de Jesús le despreciaban a la persona de Jesucristo. Consideraban poca cosa que Él hiciera sus milagros en Galilea, una zona rural, pobre, y miraban con sospecha el fiasco, y digo fiasco entre paréntesis, el fiasco de Capernaum. A final de cuentas, después de aquella emblemática predicación en la sinagoga de Capernaum, donde Jesús se presentó delante de los hombres como siendo el pan de vida y llamó a los hombres a acudir a Él y comer de Él, la gran mayoría de sus discípulos le abandonaron. Por lo tanto, ¿sabes? El conflicto que Jesús estaba experimentando parecía indicar que Él no era el verdadero Mesías. Sus hermanos le veían y decían: Él no puede ser predicador de zonas rurales. La gran mayoría de los que le oyen terminan por tener peleas con Él. Y le despreciaban. Sus hermanos de sangre despreciaban y no creían en Jesús. Hermanos, por esta razón sus hermanos, sabiendo que era la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 fiestas más importantes del calendario judío, le dijeron: mira, ¿por qué no vas a Jerusalén y haces allí tus milagros? Quién sabe, algunos de los discípulos que has perdido volverán a creer en ti y caminarán una vez más contigo. Lo leemos en los versículos 4 y 5. Repito la lectura, dice: sal de aquí, le dicen su hermano, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, pues manifiéstate al mundo. Pero ahora dice:
porque ni aún sus hermanos creían en él. Por lo tanto, hermanos, los hermanos de Jesús le estaban dando un reproche, o en todo caso estaban siendo irónicos con él. Le estaban diciendo, mira, ve a Jerusalén, a ver si recupera a alguno de tus discípulos a través de los milagros que haces. Para los hermanos, como dije anteriormente, repito, el hecho de que Jesús despertase tanta enemistad y tanto conflicto entre los hombres era evidencia irrefutable de que él no podía ser de verdad el Mesías enviado por Dios. Pero ahora Jesús va a responder a su hermano y les va a decir que, en efecto, el conflicto que él despertaba entre los hombres no solamente no era evidencia de que él no era el Mesías, sino todo lo contrario. En realidad, el conflicto que él levantaba en la humanidad era la evidencia irrefutable de que estaban de verdad delante del Mesías de Dios. Era parte de su misión, era algo que tenía que ocurrir. Y en el versículo 7, donde Jesús responde a sus hermanos, él nos va a entregar la primera razón por la cual hay tanta hostilidad delante de su persona. ¿Por qué la gente le aborrece tanto hasta los días de hoy? Hasta los días de hoy. Puedes hablar casi de cualquier figura religiosa e histórica, pero solamente tienes que poner en determinados ambientes sobre la mesa el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Y se levanta todo tipo de hostilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Él es un ser un hombre tan conflictivo. Bueno, versículo 7, lo repito ahora. Jesús dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Evidentemente que no. Sois iguales que ellos, ¿no? Mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Queridos hermanos, tal vez una de las verdades más impresionantes de toda la Biblia y la persona de Jesús es que él viene a dar testimonio fehaciente de que nuestras obras, de que mis obras, de que tus obras son obras malas. La persona de Jesucristo, en sus palabras, motivaciones y obras, ponen de manifiesto nuestros muchos pecados. Y eso levanta una fortísima enemistad. Jesús dice, a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esa es la primera razón de la causa de conflicto. Querida iglesia, el hombre, por naturaleza, naturalmente el hombre puede sentirse cómodo con su suciedad mientras la luz está apagada. Pero ni bien se enciende la luz, la incomodidad aparece. Y eso es precisamente lo que acontece cuando Jesús se hace presente. Él es la luz que nos pone en evidencia. Cuando su palabra, cuando el carácter bello de su persona, cuando la extraordinaria belleza de su gloria y santidad se manifiestan delante de una persona, la primer percepción que esa persona tiene es de la realidad de su propio pecado. Y hermanos, este es el principal problema que muchos tienen con el cristianismo. ¿Sabéis lo que dicen? A mí no me gusta el cristianismo, no me gusta Jesús, no me gusta la Biblia. ¿Por qué? Porque me hace sentir culpable. Porque me siento sucio. Además, eso toca mi orgullo, ¿no es verdad? Me molesta. Esto ocurre cuando un hermano en la fe viene y apunta a tu llaga. ¿Te ha ocurrido? Viene un hermano querido que representa a Cristo de manera acertada, te ama sinceramente, pero en una consejería, una charla normal, viene y da en la tecla. Te dice que está mal. Y la primera reacción de tu alma, por regla general, bueno, a no ser que ya hayas avanzado un buen tramo en la santificación, es sentirte mal. Enfadarte con eso, ¿no es verdad? ¿Qué podemos decir al respecto? Cuando alguien te dice, a mí no me gusta el cristianismo porque me hace sentir culpable, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo primero que debemos decir es que es verdad. Es verdad. Quiere decir, caminar con Jesús o con aquellos que le representan acertadamente puede ser una experiencia bastante difícil y bastante incómoda. Nos hace sentir culpables y no queremos sentirnos culpables. Hermanos, algo que he aprendido es que los hombres se sienten bastante cómodos con el pecado, pero no con la culpa. Nos gusta el pecado, pero no nos gusta sentirnos culpables por el pecado. No nos gusta sentirnos expuestos ante la realidad de nuestro propio pecado. Eso sí que es una molestia de verdad. Y considero que una de las principales razones por las que muchos abandonan la iglesia, la fe, la Biblia, porque no quieren sentirse culpables. Les incomoda sentirse culpables. Ahora bien, hermano, yo quiero decirte algo. Cuando te sientes culpable, siempre tienes dos caminos que puedes tomar. Eso es inevitable. Hay dos caminos que puedes tomar. El primero de ellos es el del perdón y el arrepentimiento. Puedes reconocer tu pecado y volver atrás. Puedes decirle, perdóname, Señor, soy pecador, límpiame, y el Señor te limpia. Y andas hacia atrás tienes que retroceder todo lo que has andado.
Pero el segundo camino que tienes es el de quitarte de en medio aquello que te hace sentir culpable y seguir como estás. ¿No es verdad? Cuando la luz aparece puedes limpiarte, pero si no tienes ganas de limpiarte, ¿qué haces? Apaga la luz, hermano, apaga la luz. Quiere decir, si eres pequeño y te estás midiendo con un parámetro y nunca das la talla, puedes intentar crecer. Pero si no quieres intentar crecer, puedes también quitar el estándar para no sentirte pequeño. Me quito de en medio el estándar y ya está, ¿no es verdad? Hermanos, esto ocurre en todos los ámbitos de la sociedad. Y cuanto mayor es la decadencia de una sociedad, más ella rebaja el estándar para no sentirse mal consigo misma. Por ejemplo, esta semana mi esposa estuvo en el cole en la tutoría con el profesor de instituto de mi hija Rebeca. Y el profesor le dijo que ahora los alumnos no pueden ya, por ley, no pueden suspender más de 2 cursos. O sea, un alumno que suspenda 2 cursos al tercero necesariamente tiene que aprobar. Y puede aprobar aún teniendo 9 asignaturas suspendidas, hermano. O más, es eso, ¿no? Más o menos. Primaria y secundaria entera. Un alumno puede aprobar teniendo 9 suspensos, hermano. Qué absurdo. Es lo que estoy diciendo. Los hombres, cuando no quieren reconocer que han fallado en el sistema educativo, confesar sus pecados y volver atrás, reajustar, lo que hacen es bajar el estándar para intentar dar la talla. Y a mí lo que me preocupa es que esos van a ser los médicos y los ingenieros del futuro. Yo no me quiero subir a un avión de alguien que ha aprobado el curso suspendiendo 9. No quiero hacerlo. No quiero que vean si estoy enfermo o no. Hermanos, nuestros hijos no pueden ir por ahí. No, el Estado lo aprueba, papá y mamá no lo aprueban. No sube de curso, ¿por qué? Porque lo digo yo, soy su padre. Pero bueno, que no deben nuestros hijos no aprobar por 9 también, ¿no? Tenemos que estar con ellos estudiando y enseñándoles a siempre estudiar con excelencia y llegar en el sentido de desarrollar todo lo que Dios les ha otorgado. Hermanos, los hombres aborrecen a Jesús porque Él no rebaja el estándar. Él no rebaja el estándar, Él no se ajusta a nuestra realidad. Por eso, el único modo de permanecer con Jesús es abrazar con humildad la senda de la confesión, el arrepentimiento y el perdón todos los días. Es beber de su gracia y recibir sus tratos. Hermano, quiero decirte algo, si tú caminas con Jesús, inevitablemente Él va a estar constantemente revelando tus obras malas. Y el tiempo entero tendrás que tomar una decisión. ¿Me voy a endurecer en este área de mi vida? ¿Voy a apartarme de Él, voy a rebajar el estándar o voy a andar por la senda del arrepentimiento, del perdón y de la gracia? No hay otro camino, no hay otro camino. Esos son los únicos 2 caminos por los que puedes seguir. Por lo tanto, la primera razón por la cual la gente suele aborrecer a Jesús es porque Él pone de relieve que nuestras obras son malas. Hay muchísima gente, hermanos, que no viene a la iglesia, que no le gustan los creyentes, que no lee la Biblia precisamente por esto. Juan capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Terrible, ¿no es verdad? Pero muy cierto. Esa es la primera razón. Muy bien, hermanos. Segunda razón. La primera, Jesús es aborrecido porque Él pone en evidencia nuestras malas obras. La segunda de ellas, Jesús es aborrecido y es causa de conflicto porque Él expone la rebeldía de nuestro corazón. No solamente la maldad de nuestras obras, ahora vamos a ir un poquito más adentro. Jesús expone la naturaleza rebelde del alma humana. Versículos 14 al 18, ¿ok? Versículos 14 al 18, aquí el versículo clave es el versículo, a ver si lo encuentro, versículo clave aquí es 14 al 18, el versículo 17, Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien, déjame explicar un poquito lo que está ocurriendo aquí. Después de sus hermanos, que Jesús les responde a sus hermanos diciendo, mira, el mundo a vosotros no os puede aborrecer, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio que sus obras son malas. Sus hermanos van a la fiesta de los tabernáculos y Jesús permanece en Galilea, pues un tiempo más. Pero cuando ya la fiesta empieza, Jesús sube a Jerusalén, lo hace de manera secreta, y a la mitad de la fiesta, cuando ya el templo está lleno de gente, nos dice el texto bíblico que Jesús se pone delante de todos ellos y empieza a predicar, a enseñar.
Hermano, es interesante. ¿Por qué Jesús avanza de ese modo? ¿Por qué Jesús permanece por un tiempo en Galilea? Después él avanza en secreto y de repente él empieza a predicar públicamente. Bueno, porque Jesús está controlando la escalada de tensión. Él sabe que la tensión hacia su persona siempre va a ir en aumento y que esa tensión derivará en la muerte de Cristo en la cruz. Por eso él está poco a poco avanzando. Las multitudes eran un tipo de protección para Jesús. Evitaban, ¿os acordáis que cuando sus enemigos le prenden, lo hacen en secreto? Por lo tanto, él espera que la fiesta de los tabernáculos esté llena de gente, el templo esté completo, y en ese momento él empieza a enseñar. Y cuando Jesús empieza a enseñar y a predicar, la gente queda completamente asombrada con él, estupefacta, con la autoridad con la que él hablaba, la sabiduría que emanaba de su boca y el hecho de que él no hubiese tenido ningún tipo de estudio formal, que él no hubiese estudiado. Mirad lo que dice. Leemos textualmente. Dice versículo 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¡Wow! ¿Cómo era posible, hermanos, que un carpintero de Galilea hablase con tanta autoridad y con tanta sabiduría? Por cierto, ¿os acordáis que la misma experiencia tuvieron Pedro y Juan en Hechos de los Apóstoles cuando el Sanedrín les llamó a dar testimonio y les empezó a oír hablar y dijeron, wow, si estos son pescadores, ¿cómo pueden hablar con tal autoridad y sabiduría? Se nota que han estado con Jesús. Pues nada, hermanos, Jesús responde al asombro de los judíos de cara a la autoridad y sabiduría con la que él habla. En el versículo 17, con estas emblemáticas palabras de Jesús, cuando él dice, mira, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermanos, Jesús apunta en este versículo a la fuente de su autoridad. Él no habla de un modo independiente, él no habla de un modo autónomo. Mi doctrina no es mía, quiere decir, no es solamente mía, o no emana de mí como hombre aparte de mi Padre. No soy solo yo per se que está hablando. Él no habla de un modo independiente, él no habla de un modo autónomo. Su enseñanza no deriva de sí mismo solamente, ni de ninguna institución o tradición humana. Él no estudió en las grandes facultades teológicas de Jerusalén. No se trata de lo que he estudiado. En realidad, mis palabras son las palabras de mi Padre. Yo soy el enviado por el Padre como testigo fiel, como aquel que vino del cielo para hablar de las cosas que ha visto y ha oído. Queridos hermanos, tal vez una de las verdades bíblicas más asombrosas y extraordinarias es que Jesucristo es la palabra de Dios que tomó nuestra humanidad. Aquel en quien tenemos conocimiento de Dios. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 al 3, aunque hasta aquí Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo compagina en su persona el predicador y el mensaje, todo en sí mismo, extraordinario. La autoridad y la sabiduría con la que él habla es la autoridad y la sabiduría del Dios que está hablando. Proviene de Dios, porque Él es el Hijo, Él es uno con el Padre. Ahora, si tal es la autoridad de Jesús y tal es la sabiduría con la que Él habla, que es innegable, reconocer que en Él está hablando la verdad inherente, la verdad autorreferente, la verdad que se defiende por sí misma, a la cual no tienes que ir a ninguna otra fuente para ratificarla o confirmarla, porque es la verdad. ¿Por qué los hombres no le reconocen? Para mí esa es una pregunta de las más importantes de toda la Biblia. ¿Cómo es posible que los hombres no reconozcan a Jesús? ¿Cómo es posible que si Él es el Hijo eterno de Dios que nos creó para su gloria y da a conocer al Padre? ¿Cómo es posible que alguien no lo entienda, no lo conozca, no lo vea? Es un gran misterio, pero Jesús responde en el versículo 17. Y el versículo 17 es uno de los versículos más importantes en ese sentido para entender la naturaleza de la incredulidad y de la rebelión del corazón humano. Jesús responde diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras,
Espero que esto se entienda. La aceptación de la verdad de Jesucristo pasa por un cambio en la voluntad del alma, en los deseos y las ambiciones del corazón. Tenemos que querer hacer la voluntad del Padre para percibir la verdad de Cristo. Y esto es potente. El corazón debe desear hacer la voluntad del Señor para percibir la veracidad del Hijo. Hermanos, esto nos recuerda que hay una dimensión afectiva en aquello que creemos. No creemos solamente porque estamos convencidos intelectualmente de un asunto. Creemos en lo que creemos porque nuestro corazón quiere lo que quiere. En realidad, los afectos del alma impulsan a la mente a razonar aquello que el alma desea. Lejos de Dios, terminamos por crear realidades que se ajustan a nuestras apetencias. Por lo tanto, querido hermano, para entender la veracidad de la Biblia, tu corazón debe querer hacer la voluntad de Dios. Hermano, no serás capaz de percibir la veracidad de Jesucristo y de su Evangelio hasta que tu corazón no desee hacer la voluntad del Padre. Mientras te levantes en enemistad en contra de Él, mientras quieras ser el Señor y amo de tu propia vida, no lograrás entender ni ver la verdad. Estarás ciego delante de Él. Porque tu mente operará a partir del autoengaño, creando mundos conforme a los deseos de tu corazón. Déjame daros ejemplo para intentar explicar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si en el fondo de tu corazón deseas seguir acostándote con tu pareja, la Biblia será un libro cerrado para ti. Si estás determinado a seguir evadiendo impuestos para enriquecer, la Biblia será un libro cerrado para ti. Si no estás dispuesto a amar a tu esposa con el amor de Cristo o a someterte a tu marido como a Cristo, la Biblia será un libro cerrado para ti. Si sigues estableciendo como propósito último de tu vida ascender en el trabajo o en la carrera, la Biblia será un libro cerrado para ti. Pero no será cerrado en términos de que no vas a poder entender lo que ella dice, pero en efecto no vas a poder entenderlo con un entendimiento que da vida. No podrás beber de su gloria, no podrás satisfacerte en ella. Por eso, antes de leer la Biblia, tienes que ya querer hacer lo que ella dice. Tienes que decirle, Padre, antes de abrirla, reconozco tu autoridad, reconozco que es tu palabra, reconozco que ella prima sobre mi razonamiento, reconozco que ella es verdad en todo lo que dice y humillo mi corazón delante de ti. Y si lo haces sinceramente, la abres, oh hermano, y las palabras saltarán delante de ti. Beberás de ella, comerás de ella, te gozarás de ella, serás confrontado por ella. Eso no te lo diría en ningún otro aspecto. En cualquier otra dimensión de la realidad debes ser crítico, debes hablar, debes tomar decisiones después de evaluar. Cuando escuchas a un hombre, lees cualquier otro libro, pero no con este. Con este tienes que humillarte para entenderlo. Tu razón debe estar superditada a la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque es la verdad última. Es el fundamento sobre el cual todo se establece. Y si no quieres hacerlo, no serás capaz jamás de entenderla. Queridos hermanos, nos gustaría pensar que nuestro es un problema superficial, ¿no es verdad? Que es un problema meramente de comportamiento o de no entender la verdad, pero no lo es. Jesús pone en evidencia no solamente que nuestras obras son malas, Él pone en evidencia que tenemos un problema mucho más grave, Él pone en evidencia que nuestro corazón es un corazón rebelde. Él pone en evidencia que el nuestro es un problema del corazón. Hablé de eso hoy con los preadolescentes en la clase. Tenemos un corazón rebelde. Y esta es la razón por la que necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos que la rebelión que nos caracteriza sea cambiada por amistad, por deseos sinceros de hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que acontece cuando nacemos de nuevo. Cuando el Espíritu Santo del Señor vence la enemistad de nuestra alma, sopla sobre los huesos secos y nos da un nuevo corazón. Un corazón que desea hacer la voluntad del Padre y por lo tanto entiende su palabra. Hermanos, si este mensaje nos gusta, a los hombres les gusta pensar que aunque están mal, no están tan mal, ¿no es verdad? Quiero decir, estoy mal, pero todavía tengo una medida de control en mi vida para poder mejorar por mí mismo. Pero claro, Jesús viene y les dice, mira, en efecto, tu corazón es un corazón rebelde. Necesitas un nuevo corazón. De nuevo, cuando Jesús pone en evidencia la naturaleza corrupta de nuestro corazón, tenemos dos caminos que podemos seguir. El primero de ellos es rendirnos a sus pies y pedirle, dame un nuevo corazón.
Pero el segundo es decir no y ser hostiles delante de Él. Apartarnos delante de Él y seguir como estamos. Queridos hermanos, Jesús promueve hostilidad, en primer lugar, porque Él revela, Él testifica que nuestras obras son malas. En segundo lugar, Él promueve hostilidad entre los hombres porque Él testifica que el corazón humano es malo. Pero en tercer lugar, Jesucristo, Él promueve hostilidad porque Él revela nuestras contradicciones. Él revela nuestros engaños. Él revela cómo nuestra mente, para justificar el pecado del corazón, está el tiempo entero creando argumentos para huir de la realidad de su propio pecado. Y eso es lo que Él va a hacer cuando está enseñando en el templo, delante de los fariseos. Mira qué interesante lo que dice el versículo 19. Jesús está predicando en el templo. Mirad este versículo, es impresionante. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? Madre mía. Vaya, ¿os imagináis? Ahí estaban el sumo sacerdote, los grandes sacerdotes, los escribas. Y Jesús se levanta delante de todos ellos y dice, mira, Moisés os dio la ley, ¿no? Y por cierto, ninguno de vosotros la cumple. ¿Y procuráis matarme? Claro, podríamos, ¿no?, ponernos por encima de ellos y reírnos un poco de lo que está ocurriendo y decirnos que absurdo, pero hermanos, esto es muy propio de nuestro propio corazón. Hermanos, juzgamos con dureza el pecado ajeno, y en este caso Jesucristo ni siquiera pecado había cometido, pero el argumento es ese: ¿qué sentido tiene que juzguéis a los demás cuando ninguno de vosotros cumple la ley? Pero eso es lo que el hombre hace el tiempo entero. Juzgamos a los demás cuando somos nosotros mismos los que no cumplimos la ley. Hermanos, juzgamos con dureza el pecado ajeno con el intento inconsciente de justificar el propio. Nos enfadamos con el esposo, la esposa o con los hijos cuando nosotros mismos estamos tan lejos de Dios y tan distantes de hacer su voluntad que es francamente patético. Criticamos a nuestros hermanos en la fe cuando somos los primeros que necesitamos ir por la senda del arrepentimiento. Hermanos, esto es tan típicamente humano que casi es autoevidente, hay poco que decir, pero en el seno matrimonial esto funciona de manera potente, ¿no es verdad? Casi siempre un cónyuge justifica su propio error a partir del error del otro cónyuge. Y está tan seguro de estar con toda la razón de sentir lo que está sintiendo que llega a ser, no voy a decir chistoso porque está mal, ¿no? Triste y un poco chistoso. Dios, y chistoso en un sentido macabro, me explico. Pero nos ocurre a todos, hermanos. Con el intuito de justificar nuestro propio pecado estamos constantemente juzgando el pecado ajeno en el esposo, en la esposa, en los hijos, en la iglesia. Y en el fondo nos lo creemos de verdad. Y Jesucristo está el tiempo entero rompiendo con ese tipo de argumentos de nuestra alma para llevarnos a reconocer que al final del día el que necesita arrepentimiento soy yo. Y esa es la pura realidad de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Nuestras mentes son extraordinariamente hábiles para crear argumentos que nos justifiquen en nuestro error. Pero hermano, Jesús y su palabra nos ama tanto, tanto, tanto y tanto. Él es tan sincero, Él es tan santo, Él es tan bueno y Él es tan peligroso que viene una y otra vez a destruir todos y cada uno de nuestros argumentos para llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que Él hace en los versículos 22 al 24. Me gustaría ahondar en esos versículos, pero no lo voy a hacer mucho. Jesús sencillamente en estos versículos 22 al 24 habla de lo que había ocurrido cuando Él sanó a aquel paralítico junto al estanque de Betesda en el Sabbat. Y Jesús les dice, mira, vosotros enfadasteis conmigo porque yo sané a un paralítico en el Sabbat. Pero por cierto, cuando hay que circuncidar a alguien, en el día Sabbat vosotros lo circuncidáis. ¿No es verdad? Para no infringir la ley. Pero, ¿sabéis? La circuncisión nos habla de un cambio mucho más profundo, un cambio del alma, una santidad completa. Y yo sané completamente a ese hombre en el Sabbat. ¿Qué sentido tiene que me juzguéis a mí por hacer aquello que cumple la consumación de la circuncisión cuando vosotros en el Sabbat circuncidáis? No tiene sentido. Os contradecís. Creáis argumentos para justificaros, echándome a mí la culpa. Hermanos, esto a mí me hace, lo digo en amor, y de verdad creo que es algo importante, pero
Sí, me molesta mucho cuando hay gente que te dice yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Hermano, eso me pone verde. Me pone verde porque o está hablando delante de mí el Señor Jesucristo y Él no hablaría en esos términos, o qué derecho tienes tú de hablar en esos términos de cualquier otra persona cuando ni tú ni yo cumplimos la ley. Cuando se nos cae la cara de ser hipócritas tantas veces. No. Hay lugar para uno más, adelante, hermano. Bienvenido. Siéntete en casa. Pero eso es lo que los hombres hacen. Y lo hacen. Hablan en esos términos. Bueno, ¿qué necesitan? Necesitan encontrarse con Jesús. Necesitan que Él venga a destruir y a derribar cada uno de sus argumentos, de modo que con sinceridad puedan llegar a decir de todo corazón, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas tenido por justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por lo tanto, hermanos, la lección del sermón de hoy, y no va a ser muy largo, es corto, pero espero que sea suficiente. La lección del sermón de hoy es la siguiente: si vas a caminar con Jesús, va a ser muy incómodo. Va a ser incómodo, hermano. Va a ser molesto. Él te va a incomodar. Y me vas a preguntar, bueno, dirás eso, no sé, cuando recién llego. No, todos los días. Hasta la gloria. Caminar con Él es la realidad más incómoda en la faz de la tierra. Es muy incómodo caminar con Jesús. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque le va a estar constantemente revelando que tus obras son malas. Que haces lo malo, que lo haces tú. Mala. Tus obras son malas. Segundo lugar, porque Él va a demostrar la rebeldía de tu corazón. Te va a decir, mira, tu problema no es solamente que hace las cosas malas, es que tiene un corazón rebelde, autodestructivo, contrario a mí, contrario a mi amor, contrario a mi gloria. Eres rebelde y por eso no entiendes la Biblia. No te deleitas en ella, no quieres ir a la iglesia, no quieres congregar, no quieres estar con hermanos que muestran mi gloria. ¿Te molesta? ¿Por qué? Porque el tuyo es un corazón rebelde. Tus obras son malas, tu corazón es rebelde, Él te lo va a estar mostrando el tiempo entero. Y estás lleno de contradicciones. Un montón de argumentos que tienen que caer de tu mente para que puedas conocerme. Por lo tanto, yo quiero decirte algo. Caminar con Jesús es incómodo, es difícil. Pero, en cierto modo, todos los días vas a tener que tomar una decisión. Y no es una decisión de un día, es una decisión de todos los días. ¿Qué voy a hacer cuando Él me haga sentir culpable? ¿Qué voy a hacer cuando Él me muestre la realidad del pecado? Mira, siempre tienes uno de dos caminos que puedes seguir cuando te sientes culpable. El primero es el del enfado y la rebelión. No acepto lo que Dios está mostrando en mi vida, no lo quiero, me alejo de Él. Bueno, es la senda de la muerte, la senda del infierno, es la senda de la apostasía. Muchísimos creyentes abandonan la fe, y creyentes digo entre comillas, precisamente por eso, porque caen en una forma de pecado, son confrontados, no aceptan la confrontación, siguen pecando, al principio su conciencia les pesa, pero llega un momento que se cronifica, se endurece el corazón y están lejos de Cristo. No soy profeta ni hijo de profeta para saber que eso va a ocurrir con varios de vosotros. Ahora tendrás que decidir, si tú no quieres ir por ese camino, tendrás que decidir qué camino voy a seguir. El primero es, cuando el Señor va revelando la realidad de mi pecado, voy a enfadarme con el Señor, voy a enfadarme con los medios que Él utiliza para mostrarme, voy a encerrarme, o voy a ir por la senda de la confesión, el arrepentimiento y el perdón. Todos los días vas a tener que decidir eso, porque todos los días el Señor va a estar trabajando así en tu vida. Y yo quiero decirte algo. Se me ha olvidado lo que quería decirte. Yo quería decirte algo. Y querré decirte algo cuando vuelva a la mente. Creo en el Espíritu Santo. Él pone y quita, así que no pasa nada. Será que no era. Pero yo creo que era. Espérate un poquito. Vaya, Señor, era tan importante. Hay dos caminos que debemos seguir, hermano. El primero es, me voy a endurecer, me voy a enfadar, me voy a rebelar, me voy a apartar. El segundo es, voy a arrepentirme, voy a quebrantarme, voy a seguir entonces a Jesús con humildad y aprendiendo de Él, recibiendo su gracia, su perdón y creciendo. Queridos hermanos, yo os dije al principio que Jesús es el ser, la figura más controversial, la figura más
que despierta más hostilidad entre los hombres, pero al mismo tiempo quiero decirte algo, Jesús es el hombre, el Dios hombre más precioso que jamás ha pisado la faz de la tierra. El más hermoso de entre los hijos de los hombres. El más bello de todos. ¿Por qué? Porque fíjate qué interesante. Cuando Cristo viene para operar de este modo, cuando Él viene para poner de testimonio que nuestras obras son malas, cuando Él viene para poner en evidencia la rebelión de nuestro corazón, cuando Él viene para enseñarnos todas nuestras contradicciones y llevarnos a un callejón sin salida, desnudarnos delante de Dios, mientras Él hace todo eso, Él está avanzando. Él está avanzando como el Cordero justo y santo de Dios para derramar su sangre en la cruz por el pecador. Quiere decir, su deseo último no es fastidiar la vida de nadie. Su deseo es salvar. Él ha venido a salvar. Él ha venido para que seres como tú y yo, caídos, pecadores, reos del infierno, podamos experimentar la gracia extraordinaria del perdón, de la justificación y del poder para vivir en santidad. Entonces, ¿por qué Jesús hace todo eso? Bueno, hermanos, porque Él tiene que romper nuestro orgullo. Él tiene que romper nuestro orgullo. Él tiene que llevarnos a ese punto en el cual, desesperados de nosotros mismos, acudamos a su perdón, a su gracia, bebamos de su amor y experimentemos el poder para vivir en santidad. Porque nuestra mayor tragedia, al final del día, no es el pecado. Para el pecado hay solución. Nuestra mayor tragedia es la incapacidad que tenemos de reconocer la realidad y profundidad de nuestro pecado, lo cual nos aparta de la fuente donde hay gracia, perdón y poder. Por eso, de manera constante, el trabajo de Jesús es atraernos hacia Él. Ven hacia mí, ven hacia mí. Yo sé que soy incómodo, pero ven hacia mí, porque en mí hay perdón y redención. Por eso en esta mañana el llamado que quiero hacerte es un llamado a confesar tus pecados delante del Señor, reconocer que muchas de las obras tal vez que estás haciendo en el día de hoy son malas, pero también la rebeldía de tu corazón. Tal vez hace un tiempo que tú has dicho, yo no quiero sus tratos y por lo tanto me he escorado. No lo quiero. Bueno, arrepiéntete en el nombre de Jesús. No sigas por la senda de la apostasía. No lo sigas. Es un infierno, es la muerte y no es necesario porque hay sangre derramada en la cruz. Así que vuelve, confiesa al Señor, necesito un nuevo corazón. Y rompe las contradicciones de tu mente. De verdad, humíllate delante del Señor. Dile contra ti he pecado, he hecho lo malo para que tú seas justo y no yo. Hermanos, es verdad, Jesús hiere, pero Él sana. Es verdad, Jesús mata, pero da vida. Es verdad, Jesús derriba, pero Él es el único capaz de edificar. Acerquémonos en esta mañana a su presencia. La alabanza puede pasar y vamos a responder a su palabra. Yo quiero animarte a cerrar tus ojos y no dejar este domingo pasar sin responder a la palabra del Señor. Quiero animarte por un instante de verdad a cerrar tus ojos y de manera ahora personal, acercarte a Cristo. Quiero animarte a acercarte a Él con fe, con confianza. Quiero animarte a entrar en su presencia. Sea tan lindo que en esta mañana le dijeses gracias por ser tan incómodo. Gracias por ser santo. Gracias por no bajar el listón, por no bajar tu estándar. Gracias por amarme tanto, Señor, que no me dejas en la realidad de mi pecado. Gracias por estar el tiempo entero rugiendo como un león contra mí, pero a favor de mí. Ayúdame a ser humilde bajo tu mano. Líbrame de la dureza, de la rebelión, del orgullo, la muerte, del pecado. Señor, yo con humildad quiero recibir tus tratos, el trato de tu palabra, el trato de tu iglesia.
el trato de los santos. Yo quiero caminar en humildad contigo, Señor. Y si te has apartado, hoy es el día de volver. Pídele perdón al Señor. Confiesa tu pecado. Habla con alguien antes de salir de este lugar. No te vayas de este lugar sin responder a la palabra. Hay día de gracia y hay día de juicio. Por eso hoy yo quiero animarte en el nombre de Jesús a orar. Decirle, Señor, atrae una vez más mi corazón con humildad debajo de tu mano. Vamos a cantar mientras haces tu oración delante del Señor.